y vamos a ubicar el trabajo que Lacan hace en relación a, ya es el segundo capítulo, donde Lacan trabaja la cuestión de el falo como objeto. Lo tomamos, a ver, voy a silenciar. Lo tomamos cuando hablamos del... Ah, joder. ¿Ahí me escuchan? Lo tomamos cuando hablamos del capítulo... Hasta ahora han habido algunos capítulos en los cuales Lacan se refiere, por un lado, a la cuestión de hombres y mujeres, los dos capítulos de Un asunto de macho y La mujer más verdadera y más real, son dos capítulos donde estuvimos trabajando las cuestiones que hacen a la diferencia sexual que Lacan establece en este tiempo, tiempo donde todavía no tiene trabajada la sexuación, pero donde sí ya está examinando los distintos modos de posicionamiento del hombre y la mujer en relación al goce, ya no solo en relación al deseo, como lo había hecho en el texto de la significación del falo y como lo había hecho en el seminario 5, ahí había hablado de las posiciones del hombre y la mujer en relación al falo como significante, al falo simbólico. Y todas las cuestiones del ser el falo y tener el falo, todo lo que ustedes han visto en relación a esto. Pero acá, en el seminario 10, Lacan establece una diferenciación a nivel de distintos modos de posicionarse en relación al goce, porque ahora en el seminario 10 Lacan ya está examinando la cuestión del goce. Entonces habíamos trabajado la cuestión de la ausencia del lado femenino y la relación que el lado femenino tenía a la cuestión amorosa y a la presencia del otro, en ese fragmento de análisis que Lacan sitúa en ese capítulo de La mujer más verdadera y más real, ese fragmento de una analizante de él. Ahí habíamos visto algunos elementos de la posición de la mujer. Y después, cuando trabajamos un asunto de macho, habíamos trabajado las cuestiones de cómo el hombre se sitúa en relación al falo, situado como un semblante, ante el cual el hombre tiene que estar a la altura de ese semblante. Eso primero. Después, en el capítulo... ¿cuál fue? En el capítulo de la boca y el ojo, si no me acuerdo mal, Lacan empieza a trabajar con el falo como objeto A. O sea, no solo el falo como significante, no solo el falo como la diferencia entre el significante fálico y la significación fálica, que había trabajado en el seminario 5 y en la significación del falo, sino empieza a trabajar la relación que el falo tiene como objeto en la serie de los objetos A. Pero el falo como objeto en la serie de los objetos A tiene justamente un lugar diferente en la medida en que no es un objeto A en sentido puro, como sería lo oral, lo anal, la mirada, la voz, en la medida en que se trata de objetos A que pueden estar presentes en el fantasma, sino que el falo en sí mismo tiene una dimensión borde entre ser un significante, el significante fálico, y ser un objeto en la medida en que está localizado en el cuerpo.
Entonces, en ese punto, con respecto al falo, Lacan señala los dos elementos. El elemento de lo que tiene que ver con lo corporal, y en tanto tiene que ver con lo corporal, Lacan lo sitúa como lo genital, o sea, el elemento ya no del significante fálico como significante del deseo, como significante vacío, como significante que solamente... ¿Qué es el falo como significante? Lacan lo define como el significante del deseo. O sea, el falo como significante es un significante que no se puede nombrar, que no se puede decir qué es, pero que tiene la función de ser lo que designa lo deseable. Y cuando el falo simbólico se degrada, se pasa al plano del falo imaginario o de la significación fálica, es cuando ese deseo se nombra, cuando se le pone un nombre. Yo lo que quiero es tal cosa, lo que yo deseo es tal cosa. Bueno, ahí estamos pasando al estatuto de falo imaginario o significación fálica. Cuando el deseo funciona, simplemente el deseo está en acto, está en movimiento, y uno hace cosas, uno no le pone un nombre a ese deseo, hace cosas, ahí está en funcionamiento el significante fálico. O sea, el deseo en acto. Cuando uno le pone nombre y uno dice, lo que yo quiero es tal cosa, bueno, ahí está en juego la significación fálica. Y entonces, de ese modo, Lacan desprende la dimensión del significante fálico de todas las representaciones culturales del falo, en el sentido de las representaciones de lo patriarcal, del pene, de las formas de lo masculino, de la virilidad, etcétera, etcétera. Lacan desprende de todo eso al hablar de el falo como significante del deseo. El falo como significante del deseo no es el pito, no es el macho, no es el hombre, no es nada de eso. El falo es simplemente el deseo. Cuando lo pasamos a la significación fálica, ahí sí, hablamos de las distintas significaciones sociales, de todo lo que tiene que ver con lo fálico y de todo lo que se opone a lo fálico en el sentido de lo femenino, y ahí tenemos todas las millones de representaciones e imágenes de la diferencia sexual que establece el falo. Todo eso es del lado de significante y significación. Ahora, cuando Lacan trabaja la dimensión del objeto fálico, que nuevamente no sería la cuarta, tenemos dos, significante fálico, significación fálica. Tercero, objeto fálico, que lo agrega en el seminario 10. No es lo cuarto que agregará en el seminario 20, que es goce fálico. Todavía no estamos hablando de goce fálico. Estamos hablando de objeto fálico. Objeto fálico remite a la dimensión de lo genital, a la zona erógena genital. O sea que objeto fálico sí remite a pene y vagina, porque remite o a pene y clítoris y vagina, porque remite a la genitalidad, digamos, y remite a estas dimensiones de lo que se localiza en el cuerpo. O sea, un goce que se sitúa en el cuerpo, pero un goce con todas estas características de lo que venimos trabajando en los distintos objetos, que es situar dónde está el punto de deseo, dónde está el punto de demanda, dónde está el punto de angustia. Todos esos elementos que Lacan viene situando, diferenciando en cada uno de los objetos la dimensión de la demanda, la dimensión del deseo y la dimensión del punto de angustia. Bueno, y en el capítulo que vimos, que era la boca y el ojo. Sí, en la boca y el ojo, él empieza a trabajar este objeto fálico. O sea, primero habla de la diferencia entre hombres y mujeres, después habla de este objeto fálico
Sí, en ese capítulo de la boca y el ojo, porque hace la diferencia entre lo oral, lo fálico y lo escópico. Y hace la diferencia, esto lo vimos en el repaso que hicimos la otra vez, donde sitúa los distintos puntos de deseo y los puntos de angustia de cada uno de los objetos. Bueno, ahora todo este capítulo está dedicado, digo, todo esto como introducción, para situar cómo empieza a juntar todos estos elementos en este capítulo que se llama El falo evanescente. ¿Por qué? Les cuento el final de la película y después vamos a ir viendo cada parte. ¿Por qué el falo... Joder. ¿Por qué el falo evanescente? Porque justamente en esta dimensión del falo evanescente, Lacan va a designar esta conjunción entre el falo como significante y el falo como objeto. Porque justamente como significante es evanescente y nunca está donde se lo espera porque es un significante. Mientras que como objeto tiene la característica de una presencia. Entonces, bueno, ¿cómo se conjugan las dos cosas? La presencia con la ausencia. O la presencia con la dimensión de significante. Esto es un poco lo que trabaja en este capítulo. Bueno, empieza primero con algo que no tiene nada que ver, que es producto de lecturas que él está haciendo en ese momento y que dice, estuve leyendo algunas cosas, unas obras recientemente publicadas sobre las relaciones del lenguaje con el pensamiento. Y estas relaciones del lenguaje con el pensamiento están dadas en relación a la pedagogía. O sea que empieza por un punto que no tiene un poco que ver con todo lo que vamos a ver, pero va a una cuestión que es muy importante, porque es una de las definiciones de la adolescencia más importantes de Lacan. ¿Sí? Lacan habla muy pocas veces de la adolescencia, y todo esto nos interesa no por el trabajo que hace sobre la pedagogía, sino por esta definición de la adolescencia, que ahora veremos. O sea, vamos a ver primero esto, después vamos a entrar a la cuestión del objeto fálico. Bueno, entonces, lo que Lacan plantea es que estuvo leyendo estas obras sobre las relaciones del lenguaje con el pensamiento, y son todas obras, dice, que son sobre trabajos de pedagogía. O sea, sobre cómo el niño va aprendiendo a partir de su relación al lenguaje, va aprendiendo a nivel de la escuela. Y entonces dice que va a dedicarse a esta cuestión de el aprendizaje en términos de lo que la pedagogía analiza, que es la cuestión de la maduración en los niños, cómo los niños maduran en el sentido de un desarrollo de la inteligencia, van haciendo pasos a nivel de su desarrollo de la inteligencia. Y entonces plantea que el diálogo entre la pedagogía y el psicoanálisis, entre la técnica analítica y el psicoanálisis, puede dar algunas claves para pensar las cuestiones de la pedagogía. Y que una clave que puede servir para pensar las relaciones con la pedagogía tiene que ver con la angustia de castración. Cosa que, nuevamente, decimos que podría tener que ver la pedagogía con la angustia de castración. Bueno, lo sitúa así. Dice, o sea, si algo le podría enseñar el psicoanálisis a la pedagogía, es lo que hace a la relación con la angustia de castración. Entonces dice, bueno, dentro de las escuelas de pedagogía, las distintas escuelas que estudian la pedagogía en el niño, desde el psicoanálisis podemos adherir a algunas formas de la pedagogía más que a otras. O sea, las que están más cerca de este punto de poner en juego la angustia de castración.
Dice, adhiero en efecto a una forma pedagógica de proceder que ahora voy a articular y definir. Estoy en la página 278. Adhiero en el sentido de que estoy más cerca de esa forma que de la otra. Si se observa de cerca el debate pedagógico, las escuelas están lejos de ponerse de acuerdo en lo que a ello se refiere. Como podrán constatarlo aquellos de ustedes que están más necesitados que los demás de interesarse en los procedimientos pedagógicos. O sea, le habla a algunos a los cuales les interesa más la cuestión de la pedagogía. De esas escuelas pedagógicas, sitúa dos escuelas, la escuela de Steiner y la escuela de Piaget, que son las que ha estado leyendo en ese momento. Lo que plantea Steiner es que la inteligencia del niño va madurando, va haciendo toda una serie de pasos que se producen por efecto de la maduración biológica. Entonces el niño, según la edad, es capaz de aprender determinados contenidos que en otra edad no era capaz. Entonces, si tiene 4 años va a aprender una cosa, si tiene 6 va a poder aprender otra cosa, si tiene 7. Entonces, justamente, los distintos pasos a nivel pedagógico se tienen que acoplar a esa capacidad de aprendizaje de cada edad. Entonces, bueno, si estás en primer grado, le tenés que enseñar ciertas cosas, si estás en tercero, le tenés que enseñar otras, y así, porque te vas acoplando a la edad madurativa de cada niño. Mientras que Piaget lo que plantea, a diferencia de esto, es que hay una falla, hay una iancia entre lo que el pensamiento infantil es capaz de formular y lo que se le puede aportar a nivel pedagógico. Esta iancia, esta falla, implica que es necesario que se ponga en juego, a partir de esta falla, un estímulo que el pedagogo aporta, que siempre está un paso más adelante de lo que el niño puede aprender en cada caso. Y entonces, en ese punto es que Lacan está situando la cuestión de la angustia de castración. Recuerdan, en el dibujito que hemos visto 100 veces del esquema óptico, que en la boca del florero está el menos phi, y ese menos phi, que es la angustia de castración, es a la vez el funcionamiento del deseo. O sea, porque hay falta, es que funciona el deseo. Entonces, en ese sentido, lo que Lacan plantea es cómo se le enseña a un niño a partir de una falta, a partir de que el maestro sepa encontrar esa relación a la falta que tiene el niño. Y no solo se está tratando del niño, se trata de incluso de cualquier pedagogía, de cualquier enseñanza. Una enseñanza se puede hacer en la medida en que pueda captar algo de la falta del sujeto. Si no puede captar algo de la falta del sujeto, la enseñanza se vuelve aburrida, ¿sí? Porque el sujeto no está en falta respecto de ese aprendizaje y se embola y no sé, se va o se duerme o lo que sea. Justamente se trata de una enseñanza que implica una falta y a partir de esa falta se establece este punto de un paso más de lo que el sujeto podría aprender. Y de ese modo, por eso él dice, bueno, para Steiner el aprendizaje se va dando de acuerdo a cada edad. Simplemente le das lo que puede entender en esa edad, punto, y lo va a aprender, ¿sí? Y si le das lo que corresponde a una edad equivocada, no va a aprender un poco. Bueno, para Piaget no, hay una falla, entonces en esa falla se pone en juego la angustia de castración. Y en esa angustia de castración, que es el deseo, justamente el niño está siempre intentando hacer un paso más. Entonces dice, todo el interés de la pedagogía escolar es captar este punto crucial y hacer avanzar lo que se llaman las capacidades mentales del niño mediante problemas que las superan ligeramente. O sea, hay que estar un pasito más. Y en ese sentido, ahí está lo que está planteando de qué tiene el psicoanálisis para aportarle a la pedagogía, justamente este punto, porque es
está en el mismo punto de lo que Freud planteaba con respecto a la interpretación. Freud planteaba con respecto a la interpretación ese punto de que una interpretación tiene que aportar un pequeño plus respecto de lo que el sujeto sabe a nivel del inconsciente. Tiene que estar un poco más, porque si le explica todo lo que el sujeto no sabe que sabe, el sujeto no va a poder hacer nada con eso. Y si está en el mismo punto en que el sujeto está en el descubrimiento del inconsciente, tampoco tiene nada para aportar. Entonces siempre la interpretación, lo que Freud plantea es, la interpretación siempre tiene que estar un poquito más adelante de lo que el sujeto puede saber a nivel de su inconsciente. Entonces dice, el interés de la pedagogía escolar es captar este punto crucial y hacer avanzar lo que se llama la capacidad mental del niño mediante problemas que la superen ligeramente. Ayudando al niño a abordar estos problemas, digo, ayudándolo solamente, justamente no dándole la gran clase, sino ayudándolo un poco, se hace algo que no solo tiene un efecto de prematuración, porque es ese punto, el sujeto está prematuro con respecto a ese saber, sino un efecto de apresuramiento sobre la maduración mental. Y en determinados periodos que se han llamado sensitivos, quienes saben algo al respecto pueden seguirme perfectamente por donde avanzo, permite obtener verdaderos efectos de apertura, incluso de desencadenamiento. No está hablando de desencadenamiento de la psicosis, sino de desencadenamiento de un saber, ¿sí? Determinadas actividades de aprehensión tienen en ciertos dominios efectos de fecundidad muy especiales. Entonces, esto es lo que Lacan plantea que la angustia de castración puede aportar a la pedagogía, ¿sí? En esta línea de Piaget, pero apuntando más claramente a la cuestión de la falta y haciendo funcionar esto. Bueno, hasta acá con la parte de Lacan hablándole a los psicopedagogos, a los maestros, etc. Y ahí entramos en la cuestión de la maduración y la adolescencia. Entonces dice, incluso en toda esta cuestión de la pedagogía, estoy en la página 279 al final del último párrafo, incluso en esta cuestión de la pedagogía en relación al niño, los pedagogos subrayan un momento especial en el paso de la pubertad, que es la posibilidad de aprehensión del concepto. Acá se está refiriendo, no lo dice así, pero se está refiriendo a lo que lo que Piaget llama, o los pedagogos llaman, el paso al pensamiento abstracto. O sea, cuando el niño hace en la pubertad el paso del pensamiento concreto hacia el pensamiento abstracto. Y cómo a partir de la pubertad, o de la cercanía a la pubertad, el niño puede empezar a pensar en términos abstractos. No solo hacer operaciones concretas, sino hacer operaciones de un pensamiento abstracto, como lo que sería el pensamiento filosófico, el pensamiento del derecho, el pensamiento psicoanalítico, que requieren de conceptos abstractos, ¿sí? Para hablar de la pulsión, no sé, del inconsciente, etcétera, son todos conceptos abstractos. Entonces, él dice, bueno, incluso los pedagogos hablan de ese momento del pasaje al pensamiento abstracto que permite la comprensión de los conceptos, como conceptos, como un punto de maduración, dice, ¿sí? O sea, ¿por qué se produce este paso al pensamiento abstracto? Porque hay una maduración. Pero esto, dice Lacan, se podría ordenar de un modo muy distinto, siguiendo con esto que venía planteando de la angustia, de lo que el psicoanálisis le aporta de la angustia de castración a la pedagogía, dice, esto se podría ordenar de un modo muy distinto en función de un vínculo que debe establecerse entre la maduración del objeto A, tal como yo lo defino, y la edad de la pubertad. La maduración del objeto A, ¿qué carajo es eso? Digamos, hasta ahora nunca había hablado de que ahora lo único que falta es que el objeto A crece y no sé, y
se pone corbata, digamos. Bueno, en ese punto que hable de la maduración del objeto A, es justamente, y esto es lo interesante porque está dicho al pasar, pero dice, se podría ordenar de un modo muy distinto en función del vínculo que debe establecerse entre la maduración del objeto A y la edad de la pubertad. O sea, acá está situando que en la edad de la pubertad se produce la maduración del objeto A. Lo cual es, ahora vamos a ver, toda una definición de la adolescencia. Lacan habla muy pocas veces de la adolescencia, le dedica todo un texto, mucho más adelante, a la altura del seminario, no me acuerdo si es 21, 20 o 21 o 22, que se llama El despertar de la primavera. Todo ese texto es sobre la adolescencia. Todo un texto donde Lacan explora la cuestión de la adolescencia a partir de esa obra de teatro que se llama El despertar de la primavera, la obra de teatro de Wedekind. Y siempre que en psicoanálisis hablamos de la adolescencia, hacemos referencia a ese texto, porque ahí Lacan dice cosas muy interesantes. Pero acá Lacan agrega un elemento sobre la adolescencia, que es esta maduración del objeto A, que es lo que quiero situar. Sigue en la página siguiente. La posición de A en el momento de su paso por lo que simbolizo con la fórmula del menos phi, he aquí una de las metas de nuestra explicación de este año. El momento caracterizado por la notación menos phi, que es la angustia de castración, solo puede serles válidamente transmitido mediante un abordaje que aquí no sería más que un rodeo. Y ahora va a presentar todo ese rodeo y todo ese abordaje de la angustia. Pero lo fundamental de esta definición, de que en la pubertad se produce una maduración del objeto A, es situar que la maduración del objeto A implica que el objeto A, en ese momento de la pubertad, hace el momento de su paso por la angustia de castración. Y esto implica que se constituye la fórmula de A barra menos phi. Esta fórmula de A sobre menos phi es la fórmula de la erotización del objeto A. Lacan en el seminario 20 dice que el objeto A es asexual, en el sentido de que el objeto A en sí mismo no es erótico, no tiene que ver con el erotismo, no tiene que ver con el deseo, no tiene que ver con lo sexual. La relación al objeto A es simplemente el objeto boca, el objeto anal, el objeto mirada, no tiene por sí mismo una función sexual. En el momento en que se sexualiza el objeto, el momento en que se erotiza el objeto, es el momento de la pubertad, en el cual el objeto A del fantasma se debe coordinar con el significante fálico como menos phi. Y en ese momento es que se erotiza el objeto A, o sea que se erotiza el fantasma. Cuando hablamos del rasgo fetichista del fantasma, de cómo el fantasma nos sirve como una orientación a nivel del deseo, y ahí está todo el ejemplo de Freud del brillo en la nariz, por ejemplo, el brillo en la nariz que remite a la cuestión de una mirada en la nariz, por ese juego de palabras entre el inglés y el alemán, que es el glance como brillo y el glance como mirada. Bueno, lo que encuentra ese sujeto al que le gustan las chicas con una nariz brillante, no sé cómo hace para... No se han puesto mucho maquillaje, o no sé cómo será, digamos, o que tiene una piel grasosa, ¿no? Bueno, ese hombre que se encanta por las narices brillantes, el brillo en la nariz que tanto lo enamora en las chicas, justamente tiene que ver con un elemento del fantasma que hace a que en ese juego de palabras entre el glance y el glance se trata de una mirada
que lo capta como mirada en ese brillo. Y en ese brillo en la nariz, él encuentra ese punto, el punto del objeto mirada. Bueno, pero ese punto del objeto mirada, que ese hombre lo atrae de las mujeres, y que por eso le gustan ciertas mujeres y otras mujeres con una piel menos grasosa no le gustan para nada, digamos, con una piel seca parece que no lo convocan de ningún modo. Bueno, en ese punto, justamente implica que esas mujeres han sido erotizadas por su rasgo fantasmático, ¿sí? Y que hay una erotización a partir del rasgo fantasmático con el cual el sujeto se ve atraído por ciertos objetos, por ciertas personas. ¿Y por qué se ve atraído por ciertas personas? Porque lo lleva a esa atracción un elemento del punto fantasmático. Bueno, cuando se produce esa unión entre el objeto A, fantasmático, y el significante del deseo, que es el falo, el menofí, es en este momento de la pubertad. Con lo cual, es toda una definición de la pubertad el punto de plantear que el objeto del fantasma se erotiza en la pubertad. Lo que hasta ahora era algo neutro, no sé, que era un fantasma sobre, no sé, pegan un niño, de pronto ese valor del ser pegado toma un rasgo erotizado y produce el efecto de una excitación sexual. En todo el trabajo del despertar de la primavera, en toda la obra de teatro, es interesante, ahí Lacan dice, estos muchachos no pensarían en qué es hacer el amor si no hubiera un despertar de sus sueños. Y cuando él plantea, esos muchachos y muchachas, no pensarían que es hacer el amor si no fuera por los sueños, es interesante porque cada uno de los tres personajes de la obra tiene un sueño. Y a partir del sueño que tienen, cada uno de ellos accede a algún encuentro sexual. Pero primero tiene un sueño. Por eso Lacan dice, no pensarían en ellos sin el despertar de sus sueños. Porque ahí está todo el juego entre el despertar de la primavera y el despertar de sus sueños. ¿Sí? Bueno, justamente cada uno accede al encuentro sexual a partir de que se produce esta articulación entre el fantasma, o sea, ese es el despertar de los sueños, se erotiza el fantasma. Les cuento, no es este capítulo, pero bueno, les cuento así como un avance del despertar de la primavera. Si uno lee la obra de teatro de Wedekind, el sueño que cada uno de ellos tiene es, la chica que se llama Wendla tiene un sueño masoquista, que es que, no me acuerdo bien cómo era, pero que ¿cómo era? Que a una amiga la metían en una bolsa y la molían a palos, ¿sí? Tiene un sueño masoquista. Este es el sueño que tiene Wendla. Y el que después va a ser su novio, y con el que van a tener relaciones sexuales en un bosque, etcétera, que es Mauricio, tiene un sueño sádico que agarraba al perro que tienen ellos y lo molía a palos, lo cagaba a palos hasta matarlo a ese perro. Y es un sueño que también le produce angustia. Pero a partir de ese fantasma sádico del chico y el fantasma masoquista de la chica, es que los dos se encuentran y tienen un encuentro sexual. Un encuentro sexual que va a tener características sádicas y masoquistas de cada uno de ellos. Porque el chico finalmente la maltrata y la chica se reengancha con que él la maltrate. Mientras que el otro, el tercero de los chicos, se llama Melchor, no me acuerdo cuál es Mauricio y creo que
Melchor es el del sueño sádico, bueno, no importa, ponele A y B. El otro chico tiene un sueño totalmente fragmentario de unas piernas femeninas y unas medias, y etcétera, y todo lo que hace al encuentro con la mujer lo angustia de una manera terrible. Y justamente este pibe no va a poder acceder a nada de lo femenino, sino que va a entrar en una cosa melancólica. Y en el momento en que una chica, que es como la prostituta conocida, no la prostituta, la chica fácil, conocida del pueblo, la chica lo encuentra en un lugar y le dice si no se quiere acostar con él se tira por un barranco y se mata, digamos, ¿sí? O sea, en el momento del encuentro más cercano con lo femenino, se mata. O sea, en un punto de algo que en este personaje parecía más del lado psicótico, más del lado melancólico. Pero justamente cada uno de ellos accede a la relación al goce a partir del despertar de sus sueños, o sea, a partir de un despertar del fantasma. ¿Cómo se produce este despertar del fantasma? Por esto que Lacan llama acá la maduración del objeto A. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. Entonces, esta definición de la pubertad que Lacan da es esa definición de donde se articulan el objeto A del fantasma y el menofílico. Y después empieza a trabajar la cuestión del objeto fálico, ya a meterse en relación al objeto fálico. Lo que plantea de la dimensión del falo es que lo que ocurre con el falo en su carácter de genitalidad, o sea, en su carácter de el falo como elemento localizado en el cuerpo y localizado en relación al goce, es que ese órgano es el órgano donde más se produce, de todos los objetos A, donde más se produce la relación a el... acá está la nena de Betiana saludando. Donde más se produce la relación a la angustia. O sea que en relación al objeto fálico es donde más se pone en juego la dimensión de la angustia de castración. Pero que esta angustia de castración pone en juego la dimensión de la angustia lacaniana. ¿Se acuerdan toda la diferenciación que habíamos hecho de la angustia de castración con la angustia lacaniana? Que es la presentificación de un objeto, la angustia lacaniana, mientras que la angustia de castración tiene que ver con la presencia de la falta. ¿Recuerdan toda esa diferencia que hicimos cuando trabajamos ya hace mucho, el capítulo 4 creo que es, de esta diferenciación entre la angustia de la falta, la angustia de me falta algo, pero eso al mismo tiempo me causa el deseo, a la angustia de la presencia del objeto? ¿Sí? Esto era una diferencia que Lacan había establecido. Ahora, lo que Lacan agrega acá es que en relación al falo y en relación a todo lo que haga a la cuestión de la sexualidad, el objeto falo es el que más pone en juego la angustia. Es el objeto más angustiante. Y por eso siempre en relación a la sexualidad, siempre está en juego de algún modo la presencia de la angustia. Sea del lado hombre o sea del lado mujer. Pero el hombre lo vive más. El hombre está más angustiado en su relación al sexo que la mujer. Porque al hombre se le presentifica más la dimensión del falo como evanescente. O sea, la dimensión donde el falo, en un momento de la relación sexual, el falo sale del campo de juego, dice Lacan. ¿Sí? O sea, a el punto de la detumescencia es el punto donde
siempre está en juego la dimensión de que el falo aparece bajo el modo de una falta. Entonces, ya sea del lado de la detumescencia luego del orgasmo, ya sea del lado del temor masculino a que el pito no se pare o que se baje, o todas las fallas del lado sexual, en todos esos puntos lo que se pone en juego es la dimensión de lo que hace evanescente a la función del falo. O sea, el hecho de que el falo pueda faltar. Ya ahora tomado el falo como objeto, como les decía, o sea, ahora sí ya está localizado. Cuando hablábamos del significante fálico, no se trataba del pito, ni del hombre, ni de nada de esto. Acá cuando hablamos del objeto fálico, ahora sí se está tratando de lo genital, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, entonces les decía, a nivel de ese objeto fálico, lo que se pone en juego es el punto de angustia, más que en todos los otros objetos. No sé si se acuerdan que habíamos ubicado el punto de angustia en cada uno de los objetos. Por ejemplo, el objeto oral, el punto donde el punto de angustia está localizado en el otro y el otro puede no tener más. El pecho se puede secar, decía Lacan, ¿sí? O en el objeto anal, el punto de angustia estaba localizado en la posibilidad de la pérdida, digamos. Y en cada uno de los objetos, en el objeto escópico, el punto de angustia era el punto más evitado y más velado, porque justamente lo escópico permitía la evitación del punto de angustia y por eso es el objeto menos angustiante. Cuando se trata de un fantasma escópico, se trata del objeto menos angustiante. Y en el objeto voz, el punto de angustia era mucho mayor porque estaba ligado a la dimensión superyoica de la voz que pide más. Bueno, de todos los objetos, el objeto voz es el objeto más, y ahí trabajamos con eso cuando hablamos del shofar y todo eso, y la voz de Dios y la voz de Yahvé y todo lo que trabajamos. Bueno, ese objeto es el objeto más ligado a la angustia, y el objeto fálico es un objeto más ligado a la angustia todavía que el objeto voz. Y esa angustia está ligada a una cuestión, a la dimensión donde el falo siempre está en relación a una ausencia. Ese es el punto de angustia, y es el punto donde más se pone en juego la angustia, pero como angustia ligada a esa falta. O sea, donde se presentifica el objeto como en falta. ¿Por qué? Justamente porque el falo está en la frontera entre ser un objeto localizado en el cuerpo y al mismo tiempo ser un significante que se borra, que se pierde, que falta, que en algún momento se va del campo de juego. Por eso el capítulo se llama El falo evanescente, porque el falo tiene la propiedad siempre de ser evanescente, de poder diluirse, perderse, volarse, irse. El falo siempre tiene la posibilidad de estar fuera del lugar donde se lo espera, dice Lacan. No sé si logro explicarme en cuanto a la dimensión del falo evanescente como algo que está localizado en el cuerpo, pero a la vez como significante es algo que siempre está en relación a la falta y a la pérdida. Entonces está en ese borde
Y cuando digo que se puede salir del campo de juego, no quiere decir solamente las disfunciones sexuales, digamos, que también están en juego las disfunciones sexuales, o no disfunción, sino la tumescencia post-orgasmo, no solo está del lado de lo evanescente en lo que hace a la dimensión concreta de la genitalidad, sino que es evanescente por sí mismo porque se trata de un significante. O sea, el falo tiene la propiedad de siempre ser algo que está en relación a la falta. Y en algún punto no va a estar en juego el falo. Está en juego, pero en algún punto se va a volver evanescente. Bueno, y entonces Lacan sitúa dice que para poder hablar de todo esto, va a tener que dar rodeos, o sea que no lo va a poder situar de una manera clara o lineal, sino a través de rodeos. Y esos rodeos que da son rodeos clínicos, para tratar de situar cómo puede entenderse esta dimensión del falo evanescente. Y para articular esto, va a trabajar El hombre de los lobos. Estamos en la página 281. Entonces dice, en la escena del hombre de los en el sueño del hombre de los lobos, en el sueño en el cual se abre la ventana y él ve a los 7 lobos subidos al árbol que lo están mirando, y esto es un sueño de angustia. Esta escena del sueño se liga en la asociación y se liga en el trabajo analítico que hace con Freud con la escena primaria. Una escena primaria donde él ve a los padres teniendo sexo en un coito a tergo, o sea, bueno, ya saben lo que es el coito a tergo, ¿sí? Bueno, en ese coito a tergo, Lacan dice, ya en sí mismo, en la escena primaria, y es algo que aparece en todos los relatos de escenas primarias de todos nuestros analizantes, hay algo que generalmente se repite en esos relatos. Dice, todos saben que, aunque el falo está en ella, en la escena primaria, está en ella presente, es visible, bajo la forma del funcionamiento del pene, lo llamativo en la evocación de la realidad de la forma fantaseada de la escena primitiva es siempre cierta ambigüedad respecto a dicha presencia. ¿Cuántas veces se puede leer que precisamente no se lo ve en su sitio? O sea, el niño se acuerda de ese coito a tergo, pero no se acuerda del pito del padre. No está, no sabe, no lo recuerda. Está en la evocación de la escena, pero justamente no está presente en su recuerdo. A veces, incluso, dice, lo esencial del efecto traumático de la escena se debe a las formas en que desaparece, se escamotea. Así me bastaría con mencionar el modo de aparición de esta escena primitiva en su forma ejemplar con la angustia que la acompaña en la historia del hombre de los lobos. Entonces, en ese sentido, en el relato de la escena primitiva ya aparece este relato de los padres cogiendo, toda la escena del coito a tergo, de la madre puesta en esa posición del coito a tergo, etcétera, toda la escena, pero hay ese punto de la evanescencia del falo en la escena primaria. Esa evanescencia del falo es lo que aparece no solo en la escena primaria, en el recuerdo de la escena primaria, sino en el sueño de los lobos. En el sueño de los lobos, dice, habría que ver dónde está el falo, dónde se podría situar el falo. Dice, está, podría decirlo, en todas partes, en el sentido de todas las formas imaginarias del falo,
los lobos, todas las interpretaciones que hace Freud, donde Freud interpreta cualquier cosa, le pone una forma, no sé, ¿se acuerdan cuando analizaba a Dora y Dora, pobre Dora, estaba jugando con la carterita, entonces metía el dedo en la carterita y Freud decía, ah, claro, metés el dedo en la carterita porque está haciendo un coito, bueno, le metía el coito en cualquier lado, la pobre Dora, que tenía, no sé, 16 años, debía salir aterrorizada de esas sesiones, porque Freud a todo le interpretaba que quería coger, digamos. La pobre chica era virgen, bueno, y Freud interpretaba todo. Bueno, por supuesto, El hombre del lobo también le interpreta todo, le sitúa las formas fálicas en el sentido de las imágenes, de las significaciones fálicas, de la escena primaria, de la escena de los lobos, de las ramas, de las colas de los lobos, de las orejas, en todo lado Freud le pone un pito a cualquier cosa, digamos. Pero digo, más allá de esas formas del falo imaginario, la dimensión donde está el falo en esa escena es en el punto de parálisis del sujeto, en el punto catatónico del sujeto que se queda perplejo ante la imagen de la mirada de los lobos, que es el punto donde el sujeto en el sueño no puede decir qué es lo que lo paraliza en esa fascinación. O sea, ¿dónde está el falo en todo esto? En lo que se pierde de la escena. El punto donde él no sabe qué lo captura, qué lo fascina y al mismo tiempo qué lo aterroriza de esa escena. Ahí está el falo evanescente nuevamente. Por eso él dice, bueno, voy a tratar de explicar qué sería ese falo evanescente. Bueno, en la escena primaria no se ve el pito del padre. Bueno, ahí tenemos el falo evanescente. En el sueño del hombre de los lobos, él no puede explicar qué es lo que lo deja tan perplejo, lo deja capturado, paralizado de esa mirada de los lobos. Las formas imaginarias son las formas que ubican, como decíamos antes, todas esas formas de lo erecto, el tronco del árbol, las colas de los lobos, etcétera, etcétera. Pero esas son las formas imaginarias, donde él queda en esta posición también de erección ante estas formas fálicas, pero lo fundamental de esto es lo que se escapa de la escena, lo que él no puede aprehender de la escena. Y tercer punto donde aparece la dimensión de lo fálico es en el relato que el hombre de los lobos hace de que cuando era niño, o sea, todo esto recuerdan en el caso del hombre de los lobos que a partir del análisis del sueño él puede llegar al recuerdo de la escena primaria. Pero a partir del recuerdo de la escena primaria, también él recuerda otro elemento más, que es que luego de la visión de la escena primaria, el niño se va a hacer caca. Y ahí está este punto que Lacan, que Miller ubica al principio de los titulitos del principio, que es la defecación del hombre de los lobos. Entonces, en este punto, en el punto donde el niño o bien se podría haber angustiado por lo traumático de la visión de la escena primaria, o se podría haber excitado también por lo traumático de ese goce localizado en el cuerpo, el niño responde por la vía de una evitación, de un desplazamiento a otro objeto, que es el objeto anal, y Lacan dice, esto es, y esto es lo interesante, si ustedes, ya que han escuchado mis reflexiones sobre la cuestión, esto es un pasaje al acto. Eso es lo interesante, que es cómo responde el niño al momento traumático de la escena primaria, responde yéndose a hacer caca.
Y en este punto, esa caca es un pasaje al acto, o sea, es una respuesta anal a la escena primaria. Y en este pasaje al acto también se produce este efecto evanescente del falo, o sea, en vez de haber sentido lo que hubiera sido inmediatamente referido a la escena primaria, que es un punto de angustia y al mismo tiempo un punto de excitación, en vez de sentir ese punto de excitación, el chico se caga. Y en este hacer caca, lo que hay es un pasaje al acto en el sentido de una respuesta del sujeto por vía de una ruptura de la escena. O sea, el sujeto se identifica al objeto resto, que es en este caso el objeto caca. Con todo lo que hablamos antes, cuando trabajamos el acting y el pasaje al acto, de el pasaje al acto como identificación al objeto resto. ¿Sí? Bueno, en este caso es interesante porque Lacan señala de la observación del hombre de los lobos este punto que implica una respuesta del sujeto como pasaje al acto. Pero que en esa misma respuesta del sujeto como pasaje al acto está nuevamente el falo como evanescente. O sea, el niño no responde excitándose, sino que responde haciendo caca, cosa que supuestamente no tendría nada que ver una cosa con la otra, pero justamente tiene que ver por la lógica del pasaje al acto, por la lógica de la identificación al resto. ¿Está bien? Bueno, y así vamos a el último punto de ¿Puedo decir algo? Digo, capítulo. esto, Sí. los chicos, muchos chicos que sufrieron abusos, ¿podría asemejarse esta idea del pasaje al acto también en ellos? Sí, en muchos casos se encuentran además como respuestas Sí. al abuso toda serie de pasajes al acto, digamos. Sí, sí. Eh, muchas veces encontramos en los niños, incluso muchas veces en los, no del lado psicoanalítico, sino del lado psicológico de los test y las entrevistas y todo eso, lo que se hace de investigación de un abuso en un niño muchas veces tiene que ver con las respuestas Como un por vía de los indicador, ¿no? pasajes Como al acto del sí. niño, exacto. ¿Sí? Sí, sí. Cuando el niño entra en ese estado de hipererotización muy, muy temprana, en momentos donde no debería haber esa hipererotización, bueno, justamente muchas veces el niño ahí está reaccionando por vía del actin o del pasaje al acto. ¿Mm? Entonces, bueno, en el campo de la investigación psicológica o hasta criminológica de la cuestión, muchas veces se utiliza como indicador la respuesta de los actings o los pasajes al acto en el niño, ¿sí? Como indicador de un abuso. Porque el niño empieza de pronto con conductas hipersexualizadas, porque el niño de pronto empieza a dibujar pitos y tetas y todo, todo el tiempo, por ese tipo de respuestas que hace un niño abusado, ¿sí? Por el efecto de perturbación en su goce que se produce una vez que ha sido abusado. Eh, Ahí está esa referencia que alguna vez creo que hemos situado de cuando Lacan habla en el seminario 19, la única vez que habla del abuso sexual en los niños a partir de trabajar con Gide, que justamente Gide era un pedófilo y abusaba de los niños, y él plantea esta cuestión de que el efecto que produce el pedófilo sobre el niño es el de perturbar el goce del niño, o sea, perturbar el goce que sería de una sexualidad infantil soportable para el niño. Un abuso produce una perturbación en ese goce, una perturbación cuantitativa. No se trata solo de un goce soportable, el quantum pulsional de la niñez, sino que aparece ahí un quantum que es traumático, justamente en ese punto de abuso. Bueno, ¿algún comentario más de esta parte antes de pasar al último punto? Yo tengo una duda, Pato. Sí. Me cuesta distinguir el falo anescente en el ejemplo de la cena con el objeto A. Cuando tú decías
eso que fascina y aterra a la vez, y que al mismo tiempo no puede uno dejarse de sentirse atraído por eso de la escena, pero que tampoco puede ubicar, como que no le puede sacar bien la ficha que es, me suena objeto A. Claro, ¿sí? Es que ese es el punto. Esa es la dimensión del objeto A, pero con la característica de ser evanescente, ¿sí? Con la característica justamente de que la dimensión fálica todo el tiempo se sale de la escena, ¿sí? Todo el tiempo se está evaneciendo, digamos. Y en ese sentido es algo que no permanece en una cierta permanencia en la escena, digamos. Esto es una característica de los objetos a nivel del fantasma, pero los otros objetos en el fantasma no tienen este carácter tan evanescente que tiene el falo. Por eso el capítulo se llama el falo evanescente. Porque justamente como objeto, en la medida en que está articulado al significante fálico, todo el tiempo se va de la escena. Bueno, por eso Lacan está hablando, por eso Lacan dice que está hablando en términos de rodeos, porque justamente no es tan fácil capturarlo en una escena donde él pueda decir, bueno, ven acá, el falo no está, sino que lo va diciendo de distintos modos. El falo en la escena primaria no se recuerda. En la escena de los lobos no se puede decir qué es. En el pasaje al acto anal también se evade el falo. ¿Sí? En todos lados está justamente en un punto de evanescencia. Yo tengo una preguntita. Pero, Sería... perdóname, y antes de esto, y con lo que decías, Andrés, además de que es evanescente, por otro lado, está ligado a la dimensión de objeto en el sentido corporal de la genitalidad. O sea, en todo esto está en juego una cuestión de excitación sexual, una cuestión de calentura, una cuestión que sí está localizada en el cuerpo, pero con este carácter de, que por un lado está la excitación y está localizada en el cuerpo, pero por otro lado es evanescente. ¿Sí? Bueno, perdón, ¿qué decías? Sí, que ahí estábamos hablando de que, digamos, de que está fuera del lugar donde se lo espera y que cuando aparece el punto de angustia es cuando justamente está donde se lo espera. Eso sí lo podías ampliar o si eso es referencia más que al palo cuando no me queda muy bien claro eso, o si es ahí la Está bien la pregunta. presentificación del objeto. Y después otra cuestión es si podrías ampliar algo en relación al don, al sacrificio y la diferencia con lo que pasa acá, con eso. ¿Al sacrificio en términos de lo que dice después? O, a ver. Perdón, no, es que estoy sin No, el pero está seminario, bien. no me acordaba. Bueno, bueno, a eso vamos con el punto 3. Lo que Lacan plantea en relación al punto 3 es dónde está el punto de angustia y dónde está el punto de demanda. El punto de demanda, ¿recuerdan? El punto de deseo, el punto de demanda, el punto de angustia, en todos los objetos que estuvimos viendo. El punto de demanda se ubica en relación al partener, en la relación. Ahora ya pasamos de, o sea, primero Lacan lo que hizo fue hablar de otra cosa, la pedagogía y la maduración y la adolescencia. Primer punto. Segundo punto, Lacan pasa a hablar de la dimensión de lo evanescente del falo. Tercer punto, ahora ya empieza a hablar de la dimensión más genital, más de un objeto, ya no poniendo tanto el acento sobre el evanescente, sino hablando más de ese objeto en tanto objeto genital y objeto para la relación sexual. ¿Sí? O sea, cómo se usa el objeto fálico en la cama. Bueno, en relación a ese objeto fálico, lo que plantea es el punto de demanda del objeto fálico está localizado en el otro. ¿Se acuerdan todos los puntos que ubicábamos donde estaba el lado del sujeto, donde estaba del lado del otro, todas las diferencias que hicimos entre todos los objetos? Habría que hacer como un cuadrito porque ya ni me acuerdo dónde estaba el punto en cada uno, pero
tomemos este. Si alguno tiene ganas de hacer el cuadrito, estaría muy bien, del punto de demanda, el punto de deseo, el punto de angustia de cada uno de los objetos. Bueno, si quieren, háganlo y me lo mandan, y después lo vemos acá. Pero digo, más allá de eso, lo que plantea del objeto fálico es, el punto de demanda está localizado en el otro. O sea que a nivel de la excitación sexual, y esto es importante, la excitación sexual siempre tiene un objeto localizado en el otro. Objeto que puede estar situado en el partener o puede estar situado en una fantasía, pero siempre es en relación a un otro. Digo, porque hay parte de la sexualidad genital con ese objeto que puede estar situada en relación a la masturbación, por ejemplo. ¿Sí? No siempre la cuestión genital está ligada a un partener, porque a veces no hay partener. Pero incluso en la dimensión masturbatoria, la demanda está ligada al partener. O sea, siempre se fantasea con un partener. O se coge con un partener o se fantasea con un partener. Pero básicamente la demanda está ligada al otro. Ahí está el punto de la demanda. Siempre se le demanda al otro. Ahora, ¿qué se le demanda? Se le manda el punto de deseo. Y el punto de deseo es la satisfacción sexual. Lo que se le demanda es que el otro responda a la satisfacción sexual. Y en esa satisfacción sexual, Lacan designa un punto tomado de Freud, que es lo que Freud llamaba la pequeña muerte, que es el punto de satisfacción cercana al nirvana, que Freud ubicaba como el punto de la descarga máxima que producía el orgasmo. Esa pequeña muerte de la que hablaba Freud es el punto de una satisfacción que es mayor que todas las otras satisfacciones. Cuando Freud hablaba de que la satisfacción del orgasmo es una satisfacción que no es comparable a las otras satisfacciones, a la satisfacción oral, a la satisfacción escópica, anal, etcétera, etcétera, sino que es una satisfacción mucho mayor cuantitativamente, que Freud la asemejaba a una pequeña muerte, porque era el punto de máxima satisfacción, el punto de máxima cercanía al estado de nirvana, de satisfacción completa. Pero dice Lacan, ese punto de pequeña muerte no es sin angustia. Ese punto de máxima satisfacción está ligada a un punto de pasaje por la angustia. Esto es lo que ya habíamos trabajado cuando habíamos hablado de la detumescencia en ese capítulo de la boca y el ojo, que es que para poder llegar al orgasmo, un sujeto pasa por toda la dimensión de la angustia de castración y la angustia de que falta de justamente la evanescencia del falo en la medida en que la presencia, esto era lo que vos preguntabas, Caro, la presencia de el objeto fálico y la presencia del partener en relación al deseo son elementos que ponen en juego la angustia de castración, ponen en juego la dimensión de la falta, y entonces la llegada al orgasmo implica el pasaje por la angustia de castración. O sea, solo se puede llegar al orgasmo en la medida en que se atraviese el punto de angustia de castración. Porque siempre el encuentro con el partener implica un punto de angustia. Y entonces se puede llegar al orgasmo, quizás, si se atraviesa ese punto de angustia. Y todas las cuestiones de las disfunciones sexuales
tanto del lado masculino como del lado femenino, tienen que ver con ese punto donde no se atraviesa el punto de angustia, ¿sí? Donde hay algo de la dimensión del falo como evanescente que se hace evidente justamente como evanescente. O sea, los puntos donde algo falla a nivel del encuentro sexual, porque lo que se pone en primer plano es el punto de la angustia de castración. Ese punto de la angustia de castración puede tomar distintas formas. Una forma que toma a veces es la forma del no deseo, de que no se produce la excitación, de que al hombre no se le para, de que la mujer no se lubrica, de que lo que fuera, de distintos modos donde falla la dimensión del deseo y donde no hay ese efecto de respuesta corporal del falo a donde se lo espera. Ahí está el punto de el falo a donde se lo espera, que es, bueno, el punto donde se pone en juego más presente la angustia de castración que el deseo. Eso es un modo, el modo disfunciones sexuales. Del lado hombre, del lado mujer, no importa, no es solo del lado hombre, ¿sí? Sino disfunciones sexuales en el sentido de que está más presente la angustia que el deseo. Para llegar al orgasmo es necesario un atravesamiento de esa angustia. Y ahí está el punto de deseo. El punto de deseo es llegar a esa satisfacción, que es esa pequeña muerte. Pero para llegar a esa pequeña muerte o a ese punto de máxima satisfacción, hay que haber atravesado la angustia de castración. Ahora bien, incluso al llegar al orgasmo, y esto es lo que Lacan sigue planteando con la dimensión de lo evanescente del falo, cuando se llega al orgasmo, del lado masculino aparece la detumescencia, y entonces el falo sale del campo de juego, reducido, dice Lacan acá, de manera graciosa, reducido a un trapo, ¿sí? Ese trapo que queda después del orgasmo, digamos, es justamente el punto de salida del juego de la dimensión fálica, lo cual de nuevo retrotrae a la angustia, ¿sí? De nuevo retrotrae a la angustia y de nuevo implica esa dimensión de que el falo no está donde se lo espera. Estuvo durante un tiempo que hizo posible la relación sexual del lado del hombre, que hizo posible el orgasmo, pero rápidamente se sale del juego en la detumescencia. Pero la dimensión de que no está donde se lo espera está en términos de que a nivel del objeto fálico, si pudiera estar donde se lo espera, el falo debería poder estar presente más allá de cualquier falta. Y eso es justamente algo que no es posible, porque siempre va a aparecer, como el falo es evanescente, siempre va a aparecer alguna dimensión de falta. Esto ahora lo vamos a ver del lado de una fantasía femenina, digamos. Ahora vamos a ver cuando lleguemos al punto del lado femenino. Y ahí está la pregunta que vos hacías de lo sacrificial. Dice, ¿qué significa esto? Página 285. ¿Qué significa respecto de lo que ocurre con el objeto, sino que en suma este resultado, o lo que llamo este tan buen resultado, solo se realiza de forma tan satisfactoria durante un ciclo automático que aún debe ser definido, y precisamente debido al hecho de que el órgano nunca es capaz de sostenerse
mucho tiempo en la vía de la llamada del goce. ¿Sí? O sea, que el órgano no se sostiene mucho tiempo en la vía de la llamada del goce, es este punto de que siempre aparece algo del carácter evanescente. Respecto a este fin del goce y respecto a alcanzar el término, que sería trágico, al que se apunta en la llamada del otro, puede decirse que el órgano amboceptor cede siempre prematuramente. Ahí está el punto de la detumescencia. En el momento en que podría llegar a ser el objeto sacrificial, por así decir, pues bien, digamos que por lo común ha desaparecido de la escena desde hace tiempo. Ahora vamos a ver qué es ese objeto sacrificial. Ya no es sino un pequeño trapo, ya solo está ahí para la pareja como un testimonio, un recuerdo de ternura, ¿sí? O sea, lo que produce solamente es un punto de ternura, ¿sí? Pobrecito, bueno. Ese punto, ahora que está reducido a un pequeño trapo, bueno, ya está, digamos, ¿sí? Que es toda una dimensión ahí que es interesante, porque es toda una dimensión de la ternura femenina en relación a lo que en el partener hombre se liga al punto de la caída fálica del lado del hombre, el punto donde el hombre se posiciona en falta, no se posiciona en un lugar fálico, sino que se posiciona en un lugar en falta. No solo en el campo de las relaciones sexuales, sino en relación a el hombre que pone en juego su falta, ¿sí? Y el efecto de ternura que produce el lado femenino. Bueno, pero este punto del objeto sacrificial es importante porque ese objeto sacrificial sería el objeto si no se fuera del campo de juego. Sería el objeto fálico si no fuera un objeto evanescente. Sería un objeto en el sentido de un objeto de la adoración, un objeto fálico que pudiera sostenerse sin ninguna falta y sin ninguna evanescencia. En ese sentido, el objeto del sacrificio. Ahora vamos a ir al campo femenino, en el sentido de lo que la mujer demanda al hombre. Bueno, entonces, todo esto que estuvimos planteando está del lado de la relación al falo como objeto, principalmente situado del lado del hombre. Por eso hablamos de la detumescencia, de atravesar la angustia de castración para llegar al orgasmo, todos estos elementos que situamos. ¿Sí? ¿Hasta acá estuvo claro todo esto? Bueno, ahora vamos a pasar al lado femenino. ¿Por qué? Porque le hacen a Lacan una pregunta. Dice, la vez pasada me llamó la atención que dos discípulos muy bien formados se quedaron preguntándose, a ver dónde está esto, la página 283, creí que podía limitarme a decir esto y ser comprendido, pero me llegó el eco, digamos, al menos de cierta perplejidad, cuyos términos fueron objeto de intercambio entre dos personas que creo haber formado particularmente bien, por lo que resulta más sorprendente que se hayan podido preguntar acerca de lo que entendía yo ahí por satisfacción. Se trata, pues, decían, del goce. Sería un retorno a aquel absoluto irrisorio que algunos quieren situar en la función supuesta de lo genital. O sea, ¿se trataría del goce en el sentido absoluto? Bueno, Lacan dice, no es el goce absoluto, es un poco de goce que da el orgasmo, pero no ese poco de goce del orgasmo, por más que sea la satisfacción de la pequeña muerte de la que hablaba Freud y de que sea la satisfacción más grande que puede haber con respecto a todas las otras satisfacciones, incluso no es el goce en el sentido absoluto. ¿Sí? Esa fue una de la primera pregunta que le hacen sus alumnos. Y luego se referían al punto de angustia, pongan en este punto toda la ambigüedad que quieran. Ahora bien, ya no hay angustia si el orgasmo la recubre. En cuanto al punto de deseo, que se caracteriza por la ausencia del objeto A bajo la forma del menos phi, ¿qué hay de esta relación en la mujer? Entonces,
va a responder. Primero dice, respuesta. No he dicho en absoluto que la satisfacción del orgasmo se identifique con lo que yo definí en el seminario sobre la ética, sobre el lugar del goce. La ética habló del goce absoluto. Bueno, el orgasmo no es el goce absoluto para nada. Parece incluso irónico subrayar el poco de satisfacción, aunque sea suficiente, que aporta el orgasmo. ¿Por qué iba a ser lo mismo y por qué iba a producirse en el mismo punto que aquel otro poco ofrecido por la copulación, aunque sea lograda a la mujer? O sea, tanto del lado del hombre como del lado de la mujer, los dos obtienen un poco de satisfacción. Entonces, bueno, empieza a hablar de toda la cuestión de esa satisfacción y de ese poco de satisfacción, y después empieza a hablar de la mujer. Entonces habla, es interesante porque habla de cuando una mujer se abandona a una relación salvaje con un hombre, o sea, con una mujer se coge todo con un hombre, digamos, en un encuentro que dice, recuerdan que habíamos hablado cuando habíamos hablado de los aforismos del amor, uno de los puntos que habíamos situado, uno de los aforismos que Lacan decía, era cuando hay un verdadero deseo de hombre, eso produce angustia en una mujer, ¿sí? Porque ese verdadero deseo de hombre implicaba tomarla a la mujer por objeto. Bueno, acá vuelve sobre esto y dice, página 285, después de todo, de acuerdo con lo que se había adelantado acerca de la relación de la angustia con el deseo del otro, una mujer no sabe con quién tiene que vérselas, no se encuentra ante un hombre sin cierta inquietud sobre el punto hasta donde la podrá llevar el camino del deseo. Es interesante esto, porque ahí no lo está planteando del lado del deseo del hombre, sino que hay un punto donde la mujer no sabe hasta dónde puede llegar en su goce. En un encuentro con un hombre. Un encuentro, no está hablando del encuentro con el hombre conocido, sino en un encuentro con un hombre, no sabe hasta dónde puede hacerla llegar ese encuentro. ¿Cómo era el tema de Cerati? Había un tema de Cerati que decía algo así, pero ahora no me lo acuerdo. Bueno, entonces en ese punto, lo que plantea es ese punto de inquietud, de ese punto de angustia, es que no sabe hasta dónde puede llegar, pero esto es interesante porque se pone en relación con algo que Lacan trabajará en el seminario 20, que es el punto del goce femenino como no eso. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Ahí está, muy bien la referencia. Bueno, exactamente, ¿sí? Este hasta dónde llegaré está ubicado del lado del hombre, digamos, pero es interesante que Lacan lo sitúa del lado femenino en el sentido de una mujer no sabe con quién tiene que vérselas, no se encuentra ante un hombre sin cierta inquietud sobre el punto hasta donde la podrá llevar el camino del deseo, donde la lleva a ella el camino del deseo, no hasta dónde llegaré del lado del hombre, sino hasta donde la puede llevar a ella el camino del deseo. Y ese que la puede llevar a ella el camino del deseo tiene que ver con el punto de infinitización del goce del cual Lacan habla en el seminario 20. O sea que el goce fálico tiene una medida finita, mientras que el goce del lado femenino tiene un punto donde ese goce puede infinitizarse. No que es un goce infinito, pero es un goce que puede no tener medida. Entonces, acá es interesante porque ya toma un antecedente de ese elemento del lado femenino, que es hasta dónde la puede llevar el camino del deseo. Pero dice, ¿qué pasa después? Cuando el hombre, por Dios, ha hecho el amor como todo el mundo, pues finalmente no es como Cerati, que hasta dónde llegaré, sino ha hecho el amor como todo el mundo, y se encuentra desarmado, si resulta que la mujer no ha obtenido de ello un provecho sensible, lo cual, como ustedes saben, es muy concebible
En todo caso está lo que ella ha ganado, o sea, su punto de satisfacción. Ahora está del todo tranquila en cuanto a las intenciones de su pareja. O sea, eso también, y esto es el punto, cuando finalmente cogió normal, como cualquiera, no hay que, ¡oh, qué terrible! ¿Hasta dónde llegaré? No sé qué. Cuando se echó un polvo normalito, el efecto que produce ante el punto donde el hombre está desarmado es que eso la tranquiliza en relación a ese punto de angustia. ¿Sí? Ahí está esto que planteaba de la relación a la falta en el hombre. Esto que antes decía la ternura, bueno, acá dice que la tranquiliza, porque se trata de la relación que también la mujer tiene a la angustia. O sea, en este punto de presencia del partener, siempre hay una dimensión de angustia. En el punto de el objeto fálico, también del lado de la mujer, se trata de un punto de angustia. La presencia de ese objeto implica, o sea, el partener implica la angustia. El objeto fálico implica la angustia. Es necesario atravesar todo esto para llegar al orgasmo. Y del lado femenino, además, en el punto donde el hombre está desarmado, eso funciona como un elemento de aquietar la angustia, de pacificar la angustia. Y ahí hace una referencia que es muy interesante porque remite justamente a la disimetría de la mujer con respecto al hombre en relación al objeto fálico, que es una referencia a una poesía de T.S. Eliot, el gran poeta americano, o uno de los grandes poetas americanos, que escribe una poesía, acá él la traduce, más o menos lo vamos a situar, dice: cuando una bella mujer, es una lovely woman, en realidad más que una bella mujer, sí, es una mujer que produce el efecto de amarla, ¿sí? Una bella mujer se abandona a la locura para luego acabar encontrándose sola, surca la habitación alisándose los cabellos con una mano automática y pone otro disco. Esa es la poesía que escribe, que por supuesto suena mucho más lindo en inglés. When lovely woman stoops to folly and paces about her room, again alone, o sea, nuevamente sola, she smooths her hair with automatic hand and puts the record on the gramophone. Entonces, en ese punto, ese efecto de que primero se abandona la locura, pero después se encuentra nuevamente sola no necesariamente porque el partener se ha ido, sino porque se encuentra nuevamente con ese punto de ausencia del goce femenino. Ella se alisa el pelo con mano automática y cambia el disco. Es interesante ese punto de el efecto después del entregarse al goce sexual. Locamente, él antes decía el encuentro salvaje entre un hombre y una mujer. Después de cogerse todo, aparece este punto de se encuentra sola nuevamente y hace estos autos automáticos que son los de alisarse el pelo, cambiar el disco, como un punto donde está fuera de la escena. Es interesante que Lacan tome este punto porque ubica el punto de ausencia del lado femenino, que es muy distinto a el punto que él ubicaba del lado masculino, que es que en la pequeña muerte generalmente lo que pasa es que el hombre se queda dormido, digamos, ¿sí? En esa pequeña muerte el hombre se echa una siestita, después de coger, plin, se quedó dormido. En cambio la mujer puede dormirse una siestita o no, lo que sea, pero entra en ese punto de
Claro, y el hombre pide una pizza, dicen ahí. Bueno, pero en ese punto, la cuestión no es que pida una pizza, sino que se quede dormido, ¿sí? Es ese efecto de la pequeña muerte que tiene que ver con el punto donde hay algo que concluyó. En cambio, del lado femenino, no es algo que concluyó, sino algo ligado a un punto de ausencia, a un punto de encontrarse con su soledad, por un lado, más allá de lo que haga el hombre, ¿sí? El hombre, nada, puede estar abrazándola o se puede haberla tomado, no importa, justamente la poesía tiene que ver con esto, con que paces about her room again alone, ¿sí? Habla de algo más allá de lo que haga el hombre, digamos, y si está sola o está acompañado o lo que sea, pero se encuentra con su propia soledad y entra en una función automática de alisarse el pelo, cambiar el disco, etcétera, etcétera. O sea, hay un punto de ausencia. Es muy lindo esta poesía que Lacan toma. Bueno, y como ya es la hora y algunos están yendo, esto lo terminamos la próxima, es una página que nos falta, y empezamos con el capítulo 20, que es en relación al objeto voz, que se llama Lo que entra por la oreja. Bueno, terminamos acá, nos vemos la semana que viene, el miércoles 27, seguimos con todo esto, ¿ok? Chau, chau. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muy buena. Chao, Patricia. Chao, chao. Chau, chau.